¿Alguna vez te has parado a pensar por qué unos pocos construyen imperios mientras que tantos otros pasan la vida simplemente sobreviviendo? No es cuestión de suerte, ni siquiera de talento natural. Es cuestión de código, de mentalidad, de un conjunto de principios invisibles que operan como engranajes ocultos detrás de cada decisión, cada oportunidad, cada victoria silenciosa. Y hoy, mi compromiso contigo es revelarte ese código. El mismo código que me permitió, partiendo del anonimato más absoluto, dominar mercados, atravesar crisis y levantar un imperio sólido y duradero que ha sobrevivido a gobiernos, guerras y cambios de era. Y ahora, en este preciso momento de la historia, cuando la inteligencia artificial está rediseñando los contornos del mundo de los negocios, estos principios no solo siguen siendo válidos, sino que se han vuelto más valiosos que nunca. Porque en la era de la IA, la velocidad engaña, el ruido seduce. Pero la verdadera riqueza, la que permanece, sigue construyéndose sobre principios eternos: visión, disciplina, paciencia estratégica y dominio emocional absoluto. De eso vamos a hablar hoy. Y cuando digo hablar, no me refiero a un discurso superficial. Me refiero a transmitirles con precisión quirúrgica la arquitectura mental que sustenta cualquier imperio, en cualquier época. Si están listos, continuemos. Pero antes, permítanme pedirles un pequeño compromiso. Suscríbanse ahora a este canal, porque esta será solo la primera de muchas conversaciones profundas que tendremos sobre el arte de construir riqueza sólida. Ahora sí, avancemos. Cuando empecé mi viaje, no existía la IA, los algoritmos ni los mercados globales hiperconectados. Solo había caos. Un mercado brutalmente competitivo y desregulado. Exactamente como el entorno actual, pero con otra cara. Allí aprendí mi primera lección. Solo sobrevive quien consigue transformar la confusión en claridad. Y esa claridad no nace del entorno, nace de dentro. La mente, hijo mío, es siempre el verdadero campo de batalla. Observa lo que está sucediendo a tu alrededor en este preciso instante. Miles de personas están hipnotizadas por promesas de enriquecimiento rápido, atajos, gurús digitales, fórmulas mágicas. Todos ellos serán engullidos por la misma fuerza que arrastró a millones antes que ellos. La ilusión de que es posible alcanzar la grandeza sin construir bases sólidas. No se construye un castillo sobre arena. El código mental que aplico hasta hoy comienza con una decisión. No me dejo llevar por las emociones del momento. En el apogeo de mis negociaciones, frente a adversarios poderosos, crisis económicas devastadoras, cuando todos perdían la cabeza, yo permanecía tranquilo. No por frialdad natural, sino por disciplina construida. El autocontrol no es un talento. Es práctica. Es una elección diaria. Y ese dominio emocional es la primera pieza del código que rige los imperios. En la era de la IA, el principio es el mismo. Se ve a gente ansiosa por lanzar negocios basados en tendencias a corto plazo. Hoy son los NFT. Ayer eran los criptoactivos. Hoy es la IA. Todos persiguiendo modas, como niños en un parque de atracciones. Pocos se detienen a desarrollar lo que realmente importa, la capacidad de pensar décadas por delante. Mientras ellos persiguen el brillo pasajero, los verdaderos constructores operan en silencio, diseñando estructuras invisibles que garantizarán su permanencia cuando el polvo se asiente. Verás, cuando fundé mi empresa, comprendí desde el principio que la fuerza no estaba en perseguir cada oscilación del mercado. La fuerza estaba en conquistar posiciones estratégicas de dominio. Primero me concentré en dominar un solo sector, comprender cada variable, controlar cada eslabón de la cadena, perfeccionar la eficiencia hasta el último detalle. Solo después de dominar el núcleo, avancé hacia la expansión. Este es un error brutal que veo cometer a muchos en la nueva economía. Quieren diversificar antes de dominar. Quieren conquistar el mundo antes de conquistar su propia calle. Este es el segundo elemento del código. Enfoque absoluto en la construcción de núcleos de dominio. Ahora presten atención, porque entramos en la tercera capa. En la era de la IA no falta información. El problema es otro: falta discernimiento. Las personas están saturadas de datos pero vacías de sabiduría. La inteligencia artificial puede calcular miles de millones de probabilidades, pero no puede, por sí sola, decidir qué es realmente importante. Aquí es donde entra en juego lo que yo llamo juicio superior. Este es un músculo que hay que desarrollar. Nace de la combinación de principios morales innegociables, visión a largo plazo y un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Y no se equivoque, incluso con toda la tecnología, los negocios siguen siendo, y siempre serán, una cuestión de personas. Entender cómo piensan, reaccionan,
Negocian y ceden las personas es un activo más valioso que cualquier algoritmo. Durante años, mientras otros intentaban ganar con la fuerza bruta, yo ganaba en la mesa de negociaciones. Porque comprendí pronto lo que mueve el corazón humano. El miedo, el deseo, el orgullo, la vanidad, la ambición y la necesidad de pertenecer. En la IA ocurre lo mismo. Hoy en día, muchos se preocupan por cómo la IA puede sustituir el trabajo humano. Sin embargo, yo veo otra perspectiva. ¿Cómo la IA puede ampliar mi capacidad para tomar decisiones estratégicas más acertadas y rápidas, sin perder el juicio humano? La IA no sustituye al mentor sabio. Amplía su alcance. Pero el juicio, ese siempre será insustituible. Ahora, quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántos de tus días se han visto consumidos por actividades sin importancia? ¿Cuántas veces te has dejado secuestrar por las urgencias ajenas? En mi código, hay una ley inmutable, la eliminación implacable del desperdicio. Desperdicio de tiempo, de energía, de capital y sobre todo, de enfoque. El imperio no se construye solo con lo que haces, sino sobre todo con lo que conscientemente decides no hacer. Cada sí que dices tiene un costo invisible. Cada sí, dado sin reflexión, consume energía que debería aplicarse a tus verdaderas prioridades estratégicas. Esta es una de las trampas más crueles de la era de la IA. La falsa productividad. No confundas movimiento con progreso. No confundas ocupación con construcción. Un castillo requiere tiempo, planificación y ejecución disciplinada. Una tienda de feria se puede montar en minutos y desmontar con el primer viento. En cada paso de este viaje, quiero que memorices lo que te estoy diciendo. El código mental para construir imperios no es una técnica. Es una filosofía de existencia. Y cuanto más se acelera el mundo, más necesitas desacelerar por dentro. Más necesitas operar con claridad, dominio emocional y un propósito cristalino. Ahora, antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Muy seria. Escribe en los comentarios ahora mismo, con honestidad y valentía. Hoy empiezo mi cambio. Escribir estas palabras no es un gesto simbólico. Es un acto de decisión. Cuando escribes, le das forma a lo invisible. Empiezas a anclar el nuevo código en tu mente. Estaré aquí, acompañándote. Ahora que te has comprometido a comenzar tu cambio, necesitamos profundizar aún más en las capas de este código. Porque la mayor trampa no está en el mundo exterior. Está dentro de tu propia mente. Cuando empecé, no había nadie que me indicara el camino. No había cursos, ni formación, ni mentores. Solo existía la cruda y despiadada realidad. Y esa realidad me enseñó algo que, hasta hoy, pocos comprenden. El mayor enemigo del constructor de imperios es el ego indisciplinado. El ego clama por reconocimiento inmediato. Quiere aplausos ahora. Busca la validación pública, los aplausos en las redes sociales, los me gusta, los números vacíos. Y mientras muchos se embriagan con métricas vanidosas, los verdaderos constructores siguen su labor en silencio, con paciencia, como el agricultor que siembra y sabe que la cosecha llegará en el momento adecuado. He aprendido a sofocar mi ego, no porque no lo tuviera, sino porque lo he domesticado. He controlado su apetito por la aprobación. He dirigido su energía hacia la construcción, no hacia la exhibición. Esto me ha permitido pensar décadas por delante, mientras otros vivían de victorias ruidosas y frágiles. En la era de la IA, el ego se presenta disfrazado de urgencia tecnológica. Muchos corren desesperados por parecer modernos, conectados, innovadores, pero pocos se detienen a hacer la pregunta esencial. ¿Qué estoy construyendo realmente? Si tu respuesta no es un activo sólido, escalable y antifrágil, no estás construyendo un imperio. Estás jugando a ser emprendedor. Recuerda, un imperio está hecho de estructuras que generan riqueza mientras duermes. Son activos que, una vez plantados, siguen produciendo frutos con o sin tu presencia directa. Es la máxima de la creación de fuentes de ingresos pasivos, algo que he aplicado obsesivamente desde el comienzo de mi viaje. Cada dólar que recibía no era un fin, era una semilla, y cada semilla debía plantarse con sabiduría, reinvertirse, multiplicarse. La mayoría consume el fruto antes de formar el huerto. Por eso viven en la escasez, en el ciclo eterno de perseguir al próximo cliente, la próxima venta, la próxima oportunidad. Yo hice lo contrario. Planté, durante años, con disciplina monástica. Hoy, en la era de la IA, el mismo principio es aún más poderoso. Las máquinas pueden realizar tareas repetitivas, optimizar operaciones, acelerar procesos. Pero a ti te corresponde la responsabilidad
de transformar estas herramientas en fuentes sólidas de ingresos recurrentes. La inteligencia artificial no es riqueza por sí sola, es una palanca. Si la conectas a un modelo bien diseñado, multiplica tus resultados. Si no, solo acelera tu carrera hacia el vacío. Ahora escucha con atención, porque entramos en la parte más ignorada y más letal de todo el código: la capacidad de atravesar las crisis. A lo largo de mi trayectoria, me he enfrentado a colapsos financieros, investigaciones públicas, persecuciones políticas y críticas devastadoras. Muchos, en mi lugar, habrían sucumbido. Pero yo ya estaba preparado, porque la crisis no es una excepción. Es parte natural del ciclo de construcción. Aquellos que construyen sobre bases frágiles entran en pánico cuando el mercado fluctúa. Los verdaderos constructores, por el contrario, se fortalecen. Las grandes fortunas no se hacen en períodos de euforia, se forjan en momentos de desesperación colectiva. Durante los peores años de la crisis financiera, mientras las multitudes vendían activos a cualquier precio, yo compraba. Compraba con calma, con cálculo, con sangre fría. ¿Por qué? Porque tenía liquidez, porque tenía reservas, porque me había preparado para la tormenta cuando el cielo aún estaba azul. Lo mismo ocurrirá con la nueva economía. La IA provocará ciclos de euforia, especulación y colapso. Y cuando eso suceda, y sucederá, solo aquellos que estén capitalizados, líquidos y emocionalmente preparados cosecharán los verdaderos frutos. Por eso en mi código hay una regla innegociable. Siempre ahorra antes de gastar. Mantén siempre reservas sólidas. Opera siempre con un margen de seguridad. Mientras los precipitados hacen movimientos agresivos, yo avanzo como un estratega militar, estudiando el terreno, posicionando recursos, esperando el momento exacto, para atacar con toda mi fuerza y con un riesgo calculado. Ahora, detente un momento y mira tu situación financiera actual. Si hoy se derrumbara el mercado, ¿tendrías dinero para actuar? ¿O te verías envuelto en el pánico colectivo? Esta es la diferencia entre el aficionado y el constructor de imperios. Recuerda esto. La verdadera riqueza no es ostentación. Es seguridad silenciosa. Y hay algo aún más profundo en este juego. La comprensión de que toda construcción sólida debe estar anclada en un propósito superior. No se trata solo de acumular cifras. Se trata de crear algo que genere valor real, que tenga un impacto positivo en otras vidas, que sirva a un propósito mayor que tu propia comodidad. Así fue como, incluso en los momentos más polémicos de mi trayectoria, mantuve mi conciencia en paz. Porque sabía que, al final, mi obra no era solo empresarial, era filantrópica, era espiritual, era transformadora. Hoy en día muchos construyen negocios vacíos, sin alma, sin raíces morales. Esos negocios, tarde o temprano, se derrumbarán. Porque un imperio sin propósito es solo un castillo de naipes. Ahora, antes de profundizar aún más en este código invisible, quiero que reflexiones y compartas en los comentarios. ¿Cuál de estos principios te ha llegado al corazón hasta ahora? Quiero leer tu respuesta, porque al escribir, solidificas el aprendizaje y activas el poder de la mente intencional. Hay un elemento del código al que pocos pueden acceder, incluso entre aquellos que ya han acumulado un cierto nivel de riqueza. Lo llamo dominio estratégico de la paciencia activa. La mayoría confunde la paciencia con la pasividad. Imaginan que esperar es cruzarse de brazos y esperar a que el destino, por alguna fuerza mística, les recompense. Eso no es paciencia. Eso es inercia. La verdadera paciencia es activa. Mientras el mundo exterior espera, a veces con euforia, a veces con desesperación, el constructor inteligente opera en lo invisible, preparando el terreno, fortaleciendo estructuras, entrenando equipos, perfeccionando procesos. El imperio se fortalece en la sombra antes de manifestarse a la luz. En mi trayectoria, cuando todos deseaban crecer demasiado rápido, yo daba un paso atrás, estudiaba, observaba. Sabía que no hay gloria en crecer rápido si el crecimiento no es sostenible. El árbol que crece demasiado rápido, sin raíces profundas, es siempre el primero en caer cuando llegan los vientos. Y siempre llegan. Ahora, mira a tu alrededor. En la era de la inteligencia artificial, la lógica no ha cambiado. Muchos quieren crear negocios escalables de la noche a la mañana. Lanzan productos, plataformas, promesas exuberantes, captan inversores deslumbrados, pero no tienen cimientos, no tienen margen de seguridad, no tienen una visión real a largo plazo. Observo estos movimientos con la serenidad de quien conoce el ciclo. Sé que la mayoría no estará aquí dentro de 5 años.
porque no han construido con paciencia activa. Verás, mientras ellos persiguen el hype, tú debes construir con estrategia. Mientras ellos se embriagan con capital fácil, tú debes reinvertir los beneficios sólidos. Mientras ellos buscan la validación pública, tú buscas la eficiencia operativa y el control absoluto sobre tus engranajes. Por eso, desde mis primeros negocios, establecí el principio sagrado: reinvertir siempre los beneficios. Antes de buscar la distribución de dividendos o el lujo personal, reinvierte. Fortalece el negocio. Amplía tu capacidad. Consolida tu NIEMET en tu equipo. Mejora tu infraestructura. Amplía tu inteligencia de mercado. Cada dólar reinvertido en la fase de construcción se multiplica cuando llega el ciclo de madurez. Este ciclo requiere años. Requiere una visión de décadas. Y es por eso que tan pocos construyen verdaderos imperios. Porque el tiempo expone la vanidad, pero recompensa la disciplina. Ahora, hijo mío, hay aún un nivel más elevado. La mentalidad de la antifragilidad. Muchos buscan seguridad. Yo busqué la antifragilidad. ¿Qué significa eso? Significa construir estructuras que no solo resisten las crisis, sino que se fortalecen con ellas. Observe, cuando los mercados colapsan, los débiles son eliminados. Los mediocres sobreviven, pero los antifrágiles salen aún más fuertes. ¿Por qué? Porque las crisis son grandes mecanismos de redistribución de activos. En los peores momentos de la historia económica, fue cuando crecí más activamente, comprando empresas infravaloradas, incorporando activos de competidores en quiebra, ampliando posiciones estratégicas. Todo porque había reservas, planificación y visión. En la era de la IA, se repetirá el mismo patrón. Serán los periodos de ajuste, quiebras y pánico colectivo los que abrirán las puertas a los verdaderos constructores para que capturen posiciones únicas. Pero solo aquellos que estén líquidos, disciplinados y emocionalmente preparados podrán actuar. Ahora vea el punto central de esta ecuación. El autocontrol emocional es el pilar innegociable de la antifragilidad. Cuando los mercados sangran, cunde el pánico. La mayoría de los inversores actúan como un rebaño asustado. Yo, sin embargo, respiré hondo. Consulté mis números, mis fundamentos, y seguí adelante. Sin prisas, pero con precisión. Hoy, al ver el frenesí en torno a la IA, veo el mismo patrón. Muchos están comprando activos sobrevalorados, entrando en proyectos que no comprenden, solo por miedo a quedarse atrás. Ese miedo será la tumba de muchos. Te lo digo, no corras donde corre el rebaño. Estudia, evalúa, domina el campo antes de entrar. Cuando todos estén agotados, llegarás sereno, listo para capturar las posiciones que importan. Ahora escucha. Con atención. Hay un punto crítico que separa a los multimillonarios de los millonarios. La construcción de sistemas automáticos e independientes. Siempre he buscado negocios en los que el flujo de ingresos no dependiera de mi presencia diaria. He estructurado sistemas, equipos, cadenas de producción, logística y gobernanza que garantizaban un crecimiento continuo incluso en mi ausencia. Eso me ha dado tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para planificar. Tiempo para expandirme. La inteligencia artificial es una aliada formidable para quienes entienden esta lógica. Con la IA, podemos automatizar procesos, predecir tendencias con mayor precisión, reducir los costes operativos, aumentar la eficiencia logística, optimizar el marketing y acelerar las decisiones basadas en datos. Pero, y aquí está el secreto, debe servir a tu plan. Nunca al revés. Hoy en día, la mayoría está esclavizada por la tecnología. Pasan horas probando cada nueva herramienta, cada nuevo software, cada nuevo sistema, pero no tienen una visión integrada. Acumulan herramientas, pero no construyen imperios. Son marionetas de la novedad. Usted debe ser el director de orquesta. Utilice la IA como palanca estratégica al servicio de su imperio. No para parecer moderno, sino para construir raíces sólidas, un margen operativo superior y un dominio del mercado con una eficiencia brutal. Ahora, en este punto de nuestro viaje, necesito hacerle una llamada aún más profunda. Este código no es para todos. Muchos se rinden, muchos buscan atajos. Pero usted está aquí, escuchando, absorbiendo, transformándose. Por eso, declare ahora en los comentarios, con convicción: este es mi momento de bendiciones. Escríbalo. Actívelo. Declárelo. Porque la mente que declara con fe, inicia el movimiento invisible de alineación entre el espíritu y el resultado. Existe una capa sutil, casi invisible, que determina el verdadero éxito, la arquitectura mental de la visión inquebrantable.
Mientras tanto se desesperan con números pequeños, ventas mensuales, metas ajustadas impuestas por jefes o inversores. El constructor de imperios no se doblega ante esas presiones a corto plazo. Porque ya ha aprendido. La prisa es el veneno de los aficionados. Cuando me sentaba, solo, frente a los primeros libros de contabilidad de mi pequeña empresa de productos agrícolas, ya no veía esos números como simples registros de entradas y salidas. Los veía como los cimientos de la obra monumental que, algún día, construiría. Esta mentalidad a largo plazo es casi un don hoy en día extinto, pero no nace lista. Se cultiva, como se cultiva un viñedo antiguo, con paciencia, con disciplina, con el dolor de renunciar a los placeres fáciles del presente para cosechar frutos sólidos y sabrosos en un mañana lejano. La mayoría no soporta esa distancia. ¿Quieren sentir el sabor antes de plantar? ¿Quieren los aplausos antes de merecer la grandeza? Pero yo siempre he llevado una verdad dentro de mí. Quien no soporta el silencio de la semilla, nunca conocerá la gloria de la cosecha. Cuando veo hoy a tantos jóvenes emprendedores, e incluso a empresarios maduros, persiguiendo tendencias tecnológicas como quien caza mariposas en el viento, veo el mismo error repetido generación tras generación. Blockchain, NFT, inteligencia artificial, metaverso. Todos ellos son conceptos poderosos, si se utilizan con sabiduría. Pero la mayoría los persigue como modas pasajeras. Se lanzan a ellos por miedo a quedarse atrás. Invierten con precipitación. Se expanden sin comprender. Y pronto cosechan el colapso de lo que no tenía cimientos. Un imperio no nace de la precipitación. Nace de la paciencia visionaria. Ahora escuchen con atención, porque aquí está uno de los puntos que más ha olvidado esta nueva generación tecnológica. Los negocios no son dinero. Son cultura. Sin cultura, no hay perpetuación. Sin cultura, no hay herencia real. Por eso, he dedicado años a formar líderes que llevaran dentro el mismo espíritu con el que yo mismo había comenzado. No buscaba empleados obedientes, formaba soldados de misión. Personas capaces de mantener la llama encendida incluso cuando yo ya no estuviera físicamente presente. En la era de la IA, esta verdad se ha vuelto aún más brutal. Sí, la tecnología puede automatizar procesos, eliminar tareas, acelerar decisiones, pero no sustituye el alma de un imperio. No sustituye al hombre que lleva el fuego interior. Por eso te digo, invierte primero en cultura, luego en tecnología. Forma hombres y mujeres de fibra, personas que entiendan no solo lo que hay que hacer, sino por qué hay que hacerlo. Y es en 1900 este punto donde muchos de los que hoy acumulan riqueza financiera fracasarán, porque construyen negocios ocasionalmente lucrativos, pero estructuralmente vacíos. No hay allí ni cultura, ni propósito, ni ADN lo suficientemente sólido como para resistir el paso del tiempo. Ahora, mira a tu alrededor y observa. La inteligencia artificial no destruye el juego, solo lo eleva, ofrece el mayor regalo de la historia económica, el apalancamiento invisible. En mi época, la expansión requería capital físico, fábricas, refinerías, ferrocarriles, flotas de barcos. Cada nuevo mercado suponía un riesgo de millones de dólares en activos tangibles. Hoy, en día, un solo joven con inteligencia, concentración y sabiduría puede operar plataformas globales con márgenes altísimos y estructuras ágiles. La IA lo hace posible. Pero ahí reside precisamente el peligro. La facilidad genera arrogancia. La facilidad hace que muchos confundan la escalabilidad con la solidez. Confunden el crecimiento acelerado con la construcción de un imperio. El verdadero constructor sabe que solo hay que expandir lo que se domina. Solo hay que acelerar aquello cuya base ya se ha consolidado. Y cuando hablo de dominio, me refiero a conocer la operación en sus mínimos detalles. Me refiero a mirar los números y ver en ellos patrones invisibles. Me refiero a comprender el comportamiento del cliente, el pulso del mercado, las tendencias emergentes, no a través de gráficos, sino mediante la observación atenta de la naturaleza humana. Porque al final, hijo mío, todo negocio sigue siendo sobre personas. Ahora nos acercamos a una pieza decisiva del código. La protección estructural. Quien construye no puede ser ingenuo. Quien acumula necesita blindarse. Yo construí mis holdings con múltiples capas de protección legal, fiscal y societaria. Cada decisión jurídica no era solo un contrato, era un muro. En la nueva economía se aplica lo mismo. Blindaje cibernético. Protección de la propiedad intelectual. Estructuras legales antifrágiles. Gobernanza impenetrable a los inocentes ataques externos. Porque cuanto más crece tu imperio, más se convierte en un objetivo. Hoy en día, con la IA al alcance de cualquier hacker,
Cualquier gobierno hostil, cualquier competidor envidioso, proteger lo invisible es tan importante como construir lo visible. Los aficionados piensan en los ingresos. Los maestros piensan en la protección. Pero hay un nivel superior, al que pocos llegan. El arraigo espiritual de su construcción. Porque, al final, mi riqueza siempre ha sido solo una administración temporal de algo mucho más grande que yo. Lo sabía, no soy el dueño, solo soy el guardián. Esa conciencia me mantuvo sereno en medio del odio, las críticas y los ataques públicos. Mi visión no era enriquecer por enriquecer. Era construir un instrumento de transformación, un mecanismo de multiplicación del bien. Y eso es lo que te permite atravesar el ciclo completo de la riqueza. Acumular sin perderte, prosperar sin corromper tu alma, expandirte sin destruir tu paz. Quien no entiende este nivel, aunque acumule miles de millones, sigue siendo pobre. Ahora, antes de seguir adelante, necesito tu decisión renovada. Escribe, con la firmeza de quien ya ha despertado. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque el camino que estamos recorriendo no tiene edad. No tiene un punto de partida ideal. La construcción comienza el día en que tu mente acepta la llamada. Ahora que empiezas a absorber las capas más profundas de este código, necesito revelarte algo que pocos se atreven a afrontar: la relación invisible entre el riesgo y el control interno. Muchos temen el riesgo como si fuera un enemigo externo, un monstruo al acecho en la oscuridad, pero el verdadero riesgo nunca está fuera. Siempre nace de lo que aún no dominas dentro de ti. Cuando, siendo joven, me senté a la mesa para tomar mis primeras grandes decisiones empresariales, no temía al mercado, ni a los competidores, ni siquiera al gobierno. Lo que temía eran mis propias emociones mal gestionadas. Mi mayor adversario siempre ha sido la falta de control emocional, la ansiedad que lleva al hombre a comprar lo que no debería, la codicia que le lleva a asumir deudas que no podrá pagar, el orgullo que lo empuja a crecer antes de tiempo, el miedo que lo paraliza ante la oportunidad adecuada. Por eso, antes de aprender a negociar con bancos y magnates, aprendí a negociar conmigo mismo. El dominio emocional no es una opción, es un requisito innegociable. Sin él, cada nueva victoria se convierte en una trampa. Cada nuevo escalón puede ser un precipicio disfrazado. Fíjate en la era actual. Se crean startups multimillonarias, abunda el capital de riesgo. Los inversores se embriagan con métricas infladas. El ciclo de la codicia desenfrenada se repite. ¿El precio? Empresas frágiles, dominadas por líderes emocionalmente inmaduros, desprevenidos ante las inevitables correcciones del mercado. Cuando llega la corrección, y siempre llega, solo sobrevivirán aquellos que hayan cultivado el autocontrol. Por eso, anota en tu mente: toda decisión financiera es, ante todo, una decisión emocional. Ahora, comprende otra clave sagrada del código: la ingeniería de la previsibilidad. Un imperio sólido no depende de sorpresas. Está construido para resistir, crecer y prosperar dentro de márgenes de seguridad claros. Cuando estructuré mis negocios, siempre busqué crear canales de ingresos predecibles, contratos largos, alianzas estables, múltiples fuentes de ingresos, que fluyeran simultáneamente. No dependía de un solo cliente, de un solo proveedor, de un solo gobierno. Construía redundancia. Hoy en día muchos negocios modernos son frágiles porque dependen de una única plataforma digital, de un único canal de marketing, de una única línea de productos. La IA ofrece una tentación peligrosa, la de permitir una escalabilidad demasiado rápida sin diversificación estructural. Pero yo te digo, crece despacio cuando sea necesario, pero crece siempre con múltiples raíces. Diversifica las fuentes de ingresos, diversifica los mercados, diversifica proveedores, diversifica canales de distribución. Porque cuando llegue la tormenta, y llegará, tu imperio estará arraigado como un roble firme, inquebrantable. Ahora, hijo, entramos en un principio que pocos se atreven a pronunciar: la soberanía de la liquidez. La mayoría trabaja para construir activos fijos, grandes patrimonios visibles, edificios, coches, propiedades, pero el verdadero poder está en lo invisible, en la caja, en la reserva líquida. Me volví imbatible en las negociaciones porque siempre disponía de liquidez. Mientras otros mendigaban préstamos o esperaban la aprobación de financiamientos, yo llegaba con el capital listo. En las mayores crisis, cuando los imperios frágiles se derrumbaban, yo me convertía en el comprador. Compra con sangre. Esa es la ley inquebrantable de la construcción de imperios. Y mira cómo la IA potencia ese mismo juego. Mientras muchos invierten fuertemente en tecnologías inciertas,
Yo te enseño a mantener siempre una reserva estratégica de capital. Porque, cuando los sistemas fallen, cuando las burbujas estallen, cuando los activos se liquiden, tú serás el único con la fuerza para actuar en medio del silencio del pánico. Ahora escucha con mucha atención. El mayor error moderno es confundir el apalancamiento con la deuda tóxica. El apalancamiento inteligente expande el imperio. El apalancamiento insano destruye el imperio. Siempre he utilizado el apalancamiento de forma controlada. Nunca he dependido del crédito para alimentar lujos o deseos personales. Todo el endeudamiento servía para la expansión calculada de activos productivos. El constructor aficionado utiliza el crédito para presumir. El constructor de imperios utiliza el crédito para multiplicar estructuras que generan ingresos continuos. Aquí está el secreto. Haz que el dinero trabaje para ti antes de atreverte a consumir el fruto. Ahora, yendo aún más allá, quiero revelarte lo que yo llamo el arte de la invisibilidad estratégica. Mientras muchos quieren ser vistos, yo aprendí a crecer en silencio. Cuanto menos me exponía, más libertad estratégica tenía. Cuanto menos ruido, más claridad de acción. Cuanta menos vanidad pública, más poder real entre bastidores. La mayoría está ocupada buscando atención. Yo estaba ocupado buscando el dominio. El verdadero imperio crece como las raíces subterráneas. Invisible, profundo, imbatible. Y cuando finalmente sale a la superficie, ya no puede ser destruido fácilmente. Por fin, hijo mío, entramos en la esfera más alta de este código, la alianza espiritual con tu propia misión. Sin esta alianza, todo se derrumba. Con ella, todo se sostiene. Siempre he entendido que no fui puesto aquí solo para acumular bienes. Fui designado para administrar, para expandir, para servir a algo más grande. ¿Y tú? Hoy, estás siendo llamado al mismo pacto interior. Ser fiel a tu misión, no a tu orgullo. Por eso, reafirma ahora tu compromiso en este preciso momento. Escribe en los comentarios con la mente despierta: este es mi momento de bendiciones. Porque solo quien asume públicamente su decisión interna mueve los engranajes invisibles de la verdadera riqueza. Ahora que ya empiezas a respirar el aire enrarecido de las verdaderas alturas, es hora de comprender un aspecto definitivo de este código: la guerra silenciosa contra el desperdicio. El imperio no se pierde por grandes tragedias. El imperio se disuelve gota a gota, por la acumulación de pequeños desperdicios invisibles. La mayoría de los hombres solo ven las grandes pérdidas, quiebras públicas, negocios que se derrumban, empresas en colapso. Pero lo que los derribó, en la inmensa mayoría de los casos, fueron las pequeñas fugas diarias que ignoraron. Pérdida de tiempo, pérdida de energía, pérdida de concentración, pérdida de capital en proyectos sin retorno, pérdida de talento mal asignado. Cada pequeño gasto mal gestionado, cada pequeña decisión emocional, cada pequeño placer momentáneo tiene un precio compuesto que, a lo largo de los años, aniquila fortunas enteras. Desde muy temprano, me obsesioné con la eficiencia absoluta. Quería sacar el máximo partido a cada dólar invertido, a cada hora trabajada, a cada talento contratado. Hoy en día, la IA ofrece una oportunidad sin precedentes en la historia de la humanidad para eliminar el desperdicio operativo. Sistemas de gestión automatizada, algoritmos de optimización logística, control en tiempo real de los procesos, análisis predictivo de la demanda. Pero aún así, la mayoría sigue desperdiciando, porque ignoran el mayor de los desperdicios: el desperdicio mental. Mentes dispersas, adictas a los estímulos digitales, esclavas de las notificaciones, atrapadas en ciclos interminables de distracción. ¿De qué sirve automatizar la empresa si el constructor sigue mentalmente desorganizado? Por eso, antes de construir por fuera, siempre construyo primero el orden interior. Y aquí entra otro pilar innegociable del código: rutinas inquebrantables de disciplina personal. Levantarse temprano no es una moda, es una herramienta de dominio. Planificar el día con precisión no es una sugerencia, es un mandamiento. Leer a diario, reflexionar a diario, revisar a diario, ajustar a diario. Porque el imperio exterior siempre refleja la estructura invisible del imperio interior. La mayoría es esclava del humor del día. El verdadero constructor es dueño de su propia programación mental. La repetición es dominio. La disciplina es libertad. El orden interior es fuerza constructiva. Ahora escucha lo que pocos se atreven a decir. Las emociones inestables son el mayor saboteador de los constructores. ¿Cuántos han abandonado proyectos prometedores solo porque un socio les ha decepcionado? ¿Cuántos han paralizado inversiones seguras por miedo a las críticas?
¿Cuántos han retrocedido ante adversidades temporales? Yo no me permitía tal debilidad. Mis emociones estaban sometidas a mi propósito. Mis sentimientos nunca tuvieron permiso para dirigir mis decisiones. En la era de la IA, esta disciplina emocional es aún más necesaria, porque hoy, más que nunca, el mercado es volátil. Las narrativas cambian cada semana. El pánico colectivo puede ser manipulado por una sola noticia que se viraliza en segundos. Si no tienes blindaje emocional, serás arrastrado por la marea. Ahora escucha con mucha atención. Construye tu imperio para resistir el caos, no solo en sus estructuras físicas y financieras, sino, sobre todo, en su mente. Entrene su mente para permanecer sereno mientras el mundo grita. Entrene su mente para ver oportunidades donde otros ven tragedia. Entrene su mente para actuar cuando todos estén paralizados. Porque es en este preciso momento, cuando se instala la desesperación general, cuando se hacen los grandes movimientos. Así fue como compré activos valiosos durante las crisis financieras. Así fue como consolidé mi dominio en sectores enteros mientras otros vendían a precios desesperados. Así fue como mi imperio se fortaleció mientras otros se derrumbaban. Ahora, hijo, permíteme introducirte en la esfera más elevada del código, la mentalidad de la sucesión invisible. Los hombres construyen imperios y luego ven cómo se desmoronan sus creaciones porque no han preparado a sus herederos con la misma fuerza de visión, disciplina y valores. He formado a mis sucesores con el mismo rigor con el que me formé a mí mismo. Y aquí hay un secreto que pocos comprenden. No se hereda un imperio, se hereda la mentalidad de construir un imperio. Si tus sucesores no están entrenados en el código, no mantendrán lo que tú has construido. Por eso, ya hoy, incluso en tu etapa inicial, debes pensar en la sucesión. Forma a tus hijos, a tus socios, a tus líderes, con el mismo rigor de principios. Transfiere no solo el patrimonio, sino la filosofía. No solo el dinero, sino la estructura mental. No solo la empresa, sino todo el código, para construir imperios. Ahora, haz una pausa, respira, e interioriza este llamado. Estás siendo entrenado para liderar generaciones. No estamos hablando aquí de enriquecerte. Estamos hablando de plantar semillas que florecerán incluso cuando ya no estés aquí físicamente. Por eso, reafirma tu pacto ahora. Escribe con plena conciencia en los comentarios. Hoy comienzo mi cambio. Porque cada palabra escrita de tu puño y letra sella tu mente en este código eterno. En este punto del viaje, el juego ya no es solo dinero, expansión o incluso poder. Ahora empiezas a comprender la verdadera esencia de la construcción de imperios, la creación de sistemas vivos, autosostenibles y evolutivos. Siempre supe que la riqueza sin sistema es arena. El dinero sin organización es un grano llevado por el viento. El verdadero imperio es un organismo. Respira, crece, se adapta, florece y resiste incluso cuando sus primeros creadores ya no están al frente. Por eso, desde los primeros años, incluso cuando los volúmenes financieros aún eran modestos, ya pensaba y actuaba como quien construye un sistema. Y aquí surge otro pilar oculto del código, la arquitectura de procesos eternos. La mayoría construye basándose en talentos individuales, el buen vendedor, el socio brillante, el operador incansable. Pero un imperio no puede depender de individuos. Necesita funcionar con o sin determinadas personas. Necesita operar con precisión matemática, con procesos sólidos, con flujos automáticos que garanticen la perpetuidad. Y observe cómo la IA, hoy en día, le ofrece lo que me llevó décadas desarrollar. Procesos mapeados con precisión digital. Sistemas de decisión respaldados por datos en tiempo real. Formación automatizada que forma constantemente a nuevos líderes. Monitorización permanente de indicadores críticos de rendimiento. Ajustes continuos de producción, logística y distribución. Pero la IA solo es útil para quienes tienen claro lo que debe sistematizarse. Quien no tiene estrategia, automatiza el caos. Quien tiene visión, transforma la IA en un motor de previsibilidad y expansión. Ahora escuche, con atención, el control absoluto de los procesos genera tranquilidad al constructor. Cuando el sistema funciona, el líder ya no vive rehén de lo operativo. Asciende al nivel superior del liderazgo estratégico. Piensa en décadas. Mueve mercados enteros como quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. Pero hijo, aún hay un punto crítico que debo transmitirte. El arte de la influencia silenciosa. Durante décadas, mientras todos miraban mis empresas, mis adquisiciones y mis movimientos, había algo aún más grande detrás de todo. Mi red invisible de influencia.
Cultivé relaciones sólidas con bancos, políticos, líderes religiosos y empresarios de sectores afines. Nunca hice alarde de estas relaciones en público. Nunca utilicé mi nombre como escudo, pero en silencio, construí alianzas que protegían, fortalecían y ampliaban mi campo de influencia. En el mundo moderno, esta red se llama capital social de alta influencia. Y se construye así. Relaciones estratégicas, no de interés momentáneo. Reputación de palabra dada y cumplida. Postura de humildad firme y respetuosa. Alianzas con visionarios de otros sectores que comparten el mismo código de construcción sólida. Hoy, en la nueva economía de la IA, esto sigue siendo más cierto que nunca. Las plataformas, los algoritmos y los datos son poderosos, pero siguen siendo los círculos de confianza los que definen el acceso a las mayores oportunidades globales. Hijo, guarda esta verdad. Con celo, lo invisible siempre manda sobre lo visible. Ahora te llevo a una última reflexión. El legado no es lo que dejas, es lo que sigue en movimiento. Cuando miro lo que he construido, no veo solo empresas, patrimonios o fundaciones filantrópicas. Veo un flujo continuo de transformación que sigue beneficiando vidas, multiplicando oportunidades e inspirando a otros a reproducir el mismo código. Porque el verdadero imperio no es lo que posees, es lo que inspiras a existir. Es lo que sigue creciendo cuando tus ojos ya no observan, pero tu espíritu permanece activo en el destino de otras vidas. Ahora detente y siente el peso de esta responsabilidad. No estás aquí solo para enriquecerte. Estás aquí para convertirte en el próximo eslabón de la cadena de constructores, de civilizaciones. Por eso reafirma por última vez tu compromiso en este bloque. Este es mi momento de bendiciones. Escríbelo en los comentarios. Decláralo. Confírmalo. Porque cada vez que escribes, tu cerebro lo acepta y tu espíritu se alinea y recuerda siempre. Quien escribe su compromiso, gobierna su propio destino.